Para el día de hoy lo he llamado agradecidos en las pruebas. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses es un capítulo corto. Vamos a leer los de 3 hasta el final. Cuando tengan listos, un fuerte amén. Amén. La palabra del Señor dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Bendito Señor, todopoderoso, digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo honor. A ti, Señor, nos presentamos ante ti, humillados, reconociendo tu grandeza y reconociendo nuestra pequeñez, Señor. Venimos ante el trono de tu gracia, Señor, agradecidos por lo que tú has hecho a través de Cristo en cada una de nuestras vidas, Señor, por ese regalo inmerecido, por recogernos de esa perdición en la cual vivíamos, y que por tu gracia, Señor, y tu misericordia nos has llamado y nos has hecho partícipes de tu familia, de tu gracia, de tu amor, Señor. Gracias en este día por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por el privilegio que me das de la palabra a expresar, y que sea la misma, Señor, trayéndonos el entendimiento de las verdades de tu evangelio y lo que es vivir para ti, Señor. Gracias te doy una vez más, que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento y los oídos para entender y aplicar esta palabra en nuestras vidas, Señor. Bendito eres. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos? Dar gracias es el tema, agradecimiento en nuestras pruebas. Y dar gracias, la Real Academia de la Lengua Española lo traduce como un sentimiento que nos obliga a valorar el beneficio o favor que nos ha hecho. Un sentimiento que nos obliga a valorar el beneficio o favor que nos ha sido hecho. Ese es el concepto que verdaderamente lo traduce la Real Academia. Sí, damos gracias por un beneficio que hemos recibido, pero ¿qué tal si es lo contrario? No hayamos recibido un beneficio y de todas maneras debemos ser agradecidos. Y cuando nosotros oramos, por lo que mayormente damos gracias, eso refleja lo que nosotros valoramos. Por ejemplo, si nosotros oramos por nuestro trabajo, si nosotros oramos por nuestras familias, si nosotros oramos por aquel grupo de amigos que tenemos, si oramos por los alimentos, si oramos por el carro, si oramos por la casa, etcétera, etcétera, eso demostrará
qué es lo que es más valioso para nosotros. Y yo no estoy diciendo que sea malo orar por eso, orar por nuestra salud, orar por nuestros hijos. Es cierto que debemos hacerlo. Pero si ese es nuestro énfasis en nuestras oraciones, eso demuestra cuál es el mayor deseo o lo que existe en nuestro corazón cuando oramos a Dios. Y como les digo, no hay nada de malo orar por estas cosas. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Oramos por salud también. Gloria a Dios, y siempre lo hacemos. Pero siempre que oramos mayormente por lo que le damos gracias a Dios, eso refleja verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Y la Escritura nos lo dice también. Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará tu corazón. O sea que eso refleja lo que nosotros apreciamos más y lo que le damos ese realce en nuestras vidas. Pero cuando nosotros analizamos este versículo que dice el apóstol, o dice la palabra, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí prácticamente es que escojamos nuestro tesoro. Nuestro tesoro. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan, sino haceos tesoros en el cielo. Eso es lo que significa, hacernos tesoros en el cielo. Y por lo que más le damos gracias a Dios, vuelvo y repito, testifica lo que más valoramos. Y aquí nace una pregunta antes de entrar en el tema. ¿Cuál es aquello por lo que nosotros dedicamos más tiempo en la oración a Dios? ¿Qué es lo que más pedimos y oramos o le damos gracias al Señor? Vamos a entrar en el tema. Las iglesias de los tesalonicenses fue una iglesia modelo, una iglesia que estaba formada mayormente de gentiles. Habían judíos también en menor cantidad, pero mayormente eran gentiles. Segunda de Tesalonicenses dice, 1:3, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda ante los demás. Tanto así que nosotros mismos nos gloriamos por vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, que es perseverancia, fe y todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, que el apóstol Pablo se gloría de los tesalonicenses por su fe, por su perseverancia, por su paciencia en medio de las tribulaciones que estaban pasando. Esto fue una iglesia que desde un mismo comienzo sufrió mucha persecución. Es tanto así que el mismo apóstol Pablo, cuando estaba con Silas en Hechos 17, nos lo muestra la Escritura, él llegó y predicó por 3 días en una sinagoga. Y después de eso, él fue sacado prácticamente de ahí. Algunos creyeron, pero la mayoría de los que no creían, mayormente judíos, los sacaron de ahí prácticamente obligados. Se creó un alboroto, se creó un tremendo revuelo en esa ciudad que tuvieron que sacarlo y él le tocó que irse a Berea. O sea que desde el mismo inicio de esta iglesia siempre hubo esa contienda en contra de la iglesia. La iglesia vivía bajo tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice, en la primera carta que el apóstol Pablo envía, y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ser imitadores de ellos prácticamente en las mismas tribulaciones que ellos estaban llevando. Porque vosotros, hermanos, el 14, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. La persecución existía, ellos estaban bajo ese constante asedio. Y las palabras de Pablo en esta carta son para confortar a una iglesia sufrida, alentarlo con sus oraciones y recordarles importantes verdades que sus corazones necesitaban recordar. Y eso es lo que muchas veces nosotros aquí como congregación necesitamos recordar cuando estamos atravesando por situaciones que nos afligen, nos afectan y muchas veces nos desaniman.
El apóstol Pablo le recuerda que lo que es el sufrimiento por la causa de Cristo, lo que es la justicia de Dios y la esperanza del regreso de Cristo Jesús. Y la preocupación de Pablo era tanto por esta iglesia, por esa condición espiritual que ellos mantuvieran, que él se vio prácticamente obligado anteriormente a enviar a Timoteo para que los consolara en medio de esas aflicciones. Primera de Tesalonicenses 3:2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y eso es lo que tenemos que entender, que el caminar cristiano muchas veces no es un camino que nos va a brindar comodidad, facilidades y que vamos a estar libres de sufrimiento. Él dice ahí que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabemos que para esto hemos sido puestos. Es por eso que el famoso evangelio de la prosperidad es un evangelio falso, un evangelio que no sirve, un evangelio que promueve el ego, promueve las riquezas, promueve la ambición, promueve todo aquello que atrae y seduce al ser humano en aquella codicia, como hablábamos la semana pasada. Eso no sirve, porque el evangelio verdadero nos dice a nosotros que vamos a atravesar por situaciones, pero que a través de ellas es que vamos a demostrar si verdaderamente somos cristianos. La perseverancia y paciencia de los tesalonicenses en medio de la adversidad y la persecución por parte de los judíos que no eran creyentes, siempre fue alabado y agradecido por el apóstol Pablo, tanto que él se gloriaba de los tesalonicenses por su paciencia, su trabajo en la obra, su perseverancia, su fe en Cristo y la esperanza de la segunda venida del Señor. Y esos son valores que nosotros tenemos que considerar y siempre tener en cuenta. El apóstol Pablo le dice en 1 de Tesalonicenses 1:3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia, esa permanencia, esa perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo nos dice a nosotros muchas pautas o una norma de cómo debemos afrontar nosotros situaciones adversas que vienen a nuestra vida. Siempre en amor, constancia y en esperanza de que el Señor Jesucristo siempre habrá de venir y traerá y hará justicia. Es lo que vamos a ver ahora. O sea, que en esta iglesia fue una iglesia de fe. Esta iglesia fue una iglesia que trabajaba para la obra, era constante, ansiaba la venida del Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo se dirige o qué es lo que le quiere decir a ellos a través de estos versículos. Y que es bien importante también que podamos entender cada uno de nosotros. Para ello voy a dividir este pasaje en 4 partes. Y el primero de ellos va a ser la perseverancia en la aflicción. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. El apóstol Pablo los ponía a ellos, a los tesalonicenses, como ejemplo ante otros de aquella fe y perseverancia en medio de las persecuciones. Y de la manera que nosotros demostremos nuestra perseverancia y fe en medio de las situaciones difíciles, en aquellas aflicciones o en aquellas situaciones que nos traen a nosotros y nos afectan de una manera negativa muchas veces, será la evidencia de que nosotros seremos verdaderamente considerados como dignos de Dios. Esa es la evidencia. El ser considerados dignos de Dios se revela cómo es nuestra respuesta en medio de las aflicciones. Y esto significa por todas las tribulaciones por las cuales podremos estar nosotros padeciendo o sufriendo actualmente. Y es por eso que
en aquel día, en el día final, en esa esperanza del Señor Jesucristo, es donde Él nos va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste bueno, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando atravesemos y podamos superar todas aquellas situaciones, y obviamente esto no lo hacemos solos, esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. En Estados Unidos y algunos otros países que nosotros conocemos, vemos que no existe una clase de sufrimiento como en otras regiones, como lo existe en Afganistán, en Irán, en Yemen, en algunos otros países de aquel lado del continente, en el mismo Arabia Saudita. Nosotros no vemos eso aquí, pero sí vemos cómo algunos se están enfrentando a sufrimiento de otras maneras. Algunos se enfrentan al sufrimiento por parte de sus mismos familiares, por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres, desde el mismo momento que vinieron a la fe en Cristo. Muchos esposos que muchas veces vemos que solo uno de la pareja se congrega porque no está de acuerdo con ello. Vemos ese rechazo desde un comienzo. Ya lo empiezan a mirar como alguien extraño, ya no lo consideran parte de la familia y ya no lo tienen en cuenta para ciertas actividades, inclusive de la misma casa. Pero también en el mundo secular hay muchos valores diferentes. Hay inclusive ideas en la universidad, en los colegios, en diferentes partes, en trabajos que consideran al cristiano como una persona de un nivel intelectual más bajo o que es una persona de segunda clase. Y eso afecta a muchos, especialmente a los jóvenes cuando ingresan a la universidad y se ven afligidos por estas circunstancias. Se afligen. Y esto es algo que debemos considerar y tener en cuenta ahora que estamos hablando de los jóvenes y transcurrimos estas semanas hablando acerca de lo que es el funcionamiento de la familia, los padres y los hijos, el fundamento verdaderamente en lo que es el Evangelio en Cristo, en esa seguridad eterna en Cristo Jesús. Entonces, siempre hay aflicciones, hay personas que sufren de enfermedades crónicas, hay personas que tienen enfermedades por mucho tiempo, hay sufrimiento, en el mundo siempre habrá sufrimiento y no hay una manera en la cual nosotros podamos escapar del mismo. Y la historia nos enseña a nosotros, inclusive que la iglesia primitiva soportó sufrimiento. Ellos pasaron por sufrimiento. Es lo que vemos cuando el apóstol Pablo mismo, después de haber sido apedrado y considerado casi como muerto, que lo sacaron arrastrado de aquella región, él, después de recuperarse, vuelve y regresa a aquella región donde había sido apedreado, y él les dice en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Habrán tribulaciones. Y la Escritura nos dice que es necesario que a través de ella entremos en el reino de Dios, porque esas mismas tribulaciones son las que nos van a probar a nosotros, nos van a afinar, nos van a limpiar y nos van a hacer dignos del reino de Dios. Y para un cristiano hay 3 pasos. Primero, va camino a la prueba. Segundo, está en medio de una prueba. O tercero, está saliendo de una prueba. Pero siempre existirá. Pero lo más importante es cómo Dios es visto por cada uno de nosotros a través de estas pruebas. Porque hay desánimo, hay inclusive personas que se salen de la iglesia. Hay personas que se ponen en ese plan de enemistad con Dios por aquellas aflicciones que están llegando. Pero como les decía, no hay una forma de protección para el sufrimiento. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea que así como la fe es un regalo de Dios que nos otorga, el sufrimiento también es un don dado por Dios. Es por eso que enseñar esto en las iglesias de la prosperidad no tiene peso, se escapa del pensamiento de aquellos predicadores que están anunciando la verdad bíblica.
porque para ellos todo es bienestar, gozo, dinero y prosperidad. Pero las verdades bíblicas son diferentes. Jesús mismo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, mas ahora, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos lo anuncia, que en el mundo va a haber aflicción, pero el escudo o el soporte o el apoyo que nosotros tenemos es Cristo Jesús. En Cristo nos recostamos, en Cristo nos sostenemos y en Cristo encontramos ese brazo por el cual nosotros podemos atravesar por cualquiera sea la circunstancia que estemos pasando. El sufrimiento tiene sus beneficios. Muchas personas lo ven como algo negativo. Algunas personas dicen, no, porque a mí, entonces Dios no me quiere a mí, yo no soy parte de la familia de Dios, porque ¿cómo Él va a traer algo a mí así? Pero la aflicción nos acerca a Dios. Es lo que decía el salmista en el Salmo 119. Él dice, 19:17, Salmo 119:17, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. La mayoría de nosotros andábamos antes de venir al Señor de una manera descarriada, apartados de Él. No queríamos absolutamente nada que tuviera que ver con Él. Éramos enemigos de Dios. Pero ¿qué sucede? Mas ahora guardo tu palabra, dice el salmista. Antes lo odiaba, pero ahora guarda su palabra. ¿Y qué termina diciendo él en el 119:71? Bueno me es haber sido humillado. Él reconoce que el sufrimiento y esa humillación que Dios le trajo a él le sirvió. Y concluye diciendo, para que aprenda tus estatutos. La aflicción trae beneficios. En el momento no lo veremos tal vez, pero al final del camino veremos que eso nos ha servido a nosotros para, como decía Job, si antes de oídas escuchábamos, ahora nuestros ojos puedan verlo. Esa es la esperanza. Pero otra cosa que tenemos que entender, o beneficios que podemos ver también, es que el sufrimiento produce dependencia de Dios. Dependemos de Él. ¿Qué tal si a nosotros Dios nos quitara todo lo bueno que nosotros tenemos? Nuestra casa, el vehículo en que andamos, nuestro trabajo, aquella hermosa familia que nosotros tenemos, todo aquello de lo cual disfrutamos hoy en día. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Renegaríamos de Dios o nos acercaríamos a Dios? Es muy fácil decirlo de una manera teórica, pero la verdad es que cuando estemos sometidos a ello es donde se va a probar si verdaderamente somos dignos del reino de Dios. Y eso es lo que dice Habacuc. Habacuc, 600 años antes de Cristo, y esta palabra Habacuc significa ceñido. O sea, ceñido por Dios. Que estamos adheridos a Dios. Y miren lo que dice Habacuc en Habacuc 3:17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, que a él le quiten todo lo que a él le beneficia y le da, digamos, ese lujo de vivir, como a muchos de nosotros nos pudiera pasar. ¿Y qué dice él en el 3:18? Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Gozarnos en medio de la adversidad. Entonces, Pablo les dice a los tesalonicenses que tendrían aflicción. Él se los dice. Y él se admiraba por la forma en que ellos soportaban esas aflicciones. Y como veíamos, eran un ejemplo ante otras iglesias. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra perseverancia, fe, en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que soportáis. No es las tribulaciones que ellos están huyendo, que están soportando. A.W. Tozer, él dice una frase que quisiera leérselas. Él dice, los que son crucificados con Cristo tienen 3 marcas que los distinguen. Número 1, ellos tienen una dirección.
Número 2, ellos nunca se regresan. Y número 3, ellos ya no tienen sus propios planes. Los planes nuestros son cambiados. Dios los transforma. Él los trae a la voluntad que Él desea, a lo que Él quiere hacer en nosotros. Nosotros hacemos un calendario de nuestra vida. Nosotros programamos eventos inclusive con años de anticipación. Y los tenemos puestos. Y no estoy diciendo que no se haga. Pero Dios cambia los planes. Nosotros no sabemos si eso va a acontecer. Entonces, vamos a ver en qué se basaba la confianza de los tesalonicenses y del apóstol Pablo para enviarles a ellos esta carta. Número 2, la justicia de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo aquí les da la seguridad a los tesalonicenses de que Dios va a castigar a aquellos que les están causando daño, aquellos opresores, y que les iba a dar descanso a ellos cuando Cristo viniera. Segunda de Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y lo que vemos aquí es que el Señor les daría el pago a ellos por su maldad. El Señor va a pagarles a ellos toda aquella maldad que han causado. Esa es la justicia de Dios. 1:8, en llama de fuego para dar retribución. Esta retribución es castigo, un castigo que viene de la justicia de Dios, a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estas palabras son serias. O sea, que Dios va a dar retribución a aquellos que hacen maldad, aquellos que no obedecen el evangelio, aquellos que son abiertamente rechazadores de la palabra de Dios. Y esto es algo que no se dice. Esto es el castigo de Dios para muchas personas que rechazan el evangelio. Y la palabra es clara. Dice, a los que en llama de fuego, y esa llama de fuego es cuando el Señor venga en su esplendor. En aquella segunda venida que todos esperamos. La primera venida Él vino con mansedumbre, con amor, en humillación, pero la segunda venida Él vendrá con poder, con gloria, para llevarse los suyos y hacer juicio. Esa es la manifestación que dice aquí. Y dice, los cuales sufrirán pena de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este es el mensaje para aquellos que no creen en el evangelio. Excluidos de la presencia de Dios por una eternidad. Una eternidad. Esto es lo que es el infierno. Es el infierno, donde Dios no estará. Donde no habrá sino fuego, odio. Todos aquellos que estarán ahí nunca desearán venir a Cristo, nunca siquiera arrepentirán o sentirán alguna lástima por estar ahí, no. En el infierno no se ve nadie que se arrepiente, lo hemos visto en la Escritura. Ese es el verdadero infierno. Y el Señor Jesucristo fue uno de los mayores exponentes del infierno. El infierno es un lugar real. El infierno no es ficción. Y el infierno es un lugar, no solamente que Dios no envía a la gente al infierno. Las personas deciden por sí mismas ir allá. Por su negligencia, por su corazón duro, por su inclinación al pecado, por su insistencia en vivir apartados de Dios. Es el corazón negligente del ser humano el que precisamente lo encamina a esa condenación. Es la realidad. Pero, y esto justifica la afirmación de que hay un justo juicio. Esto no es algo meramente porque Dios está enojado y está haciendo algo que lo irritó. Y que en parte es la ira santa de Dios. Pero la verdad es que esto es la justicia por Dios. Porque nosotros como pecadores merecemos el castigo de Dios. Esa es la justicia. Si Él nos castiga a nosotros y nos manda al infierno, está haciendo justicia.
como lo hemos escuchado anteriormente. Que nosotros estemos aquí es por pura misericordia de Él. Pero la afirmación que aquí dice es la demostración del justo juicio de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:5. Esto es la demostración del justo juicio de Dios. Y dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. O sea que los que están afligidos mostrarán de acuerdo a su perseverancia si son verdaderamente dignos del reino de Dios. Y los que hacen maldad van a llenar más aún la medida de su culpabilidad y los harán mayormente merecedores de la ira de Dios. Aquí vemos los dos. Y esto que estamos hablando es lo que conocemos nosotros como la doctrina de la retribución. La doctrina de la retribución. Y suena como algo extraño para nosotros como cristianos. Pero esto está ligado al Antiguo Testamento. Es cuando nosotros escuchamos aquella ley del talión que existió anteriormente. Y que es bíblico. Y que nosotros podemos ver en el Éxodo 21:24 que dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Era una retribución del Antiguo Testamento que tenía una razón fundamental. Esto no era para demostrar ira o venganza. Esto era para hacer justicia. Si una persona cometía una ofensa contra una persona, esa persona iba a pagar exactamente de la misma manera. Exactamente, ni más ni menos. Si esta persona mató a alguien, de esa misma manera iba a ser puesto a muerte. Si una persona robó algo, esa persona, eso que robó, iba a ser quitado de su propiedad y devuelto a la otra persona. Esa es la ley de la retribución. Era un acto para traer justicia. Esto no era algo de venganza. Porque el principio era que si alguien hizo algo malo, recibiría exactamente lo mismo, que después esta ley se llevó al extremo y mucha gente estaba cometiendo adversidades fuera de lo que verdaderamente era. Si alguien hizo algo contra una persona, ese otro hacía eso y más todavía. Entonces la ley exigía que solamente era aquello por lo cual había agraviado, debía recompensarse, produciéndole el mismo efecto en aquella persona culpable. Levítico 24:19 dice, y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Y lo explica como, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Y de hecho esto era para acabar con la maldad, porque existía maldad, que en lugar de que las familias tomaran la justicia en su propia mano, el juez o autoridad ejercía esta restricción o límite, porque era una restricción, porque la gente no debía tomar venganza como ellos quisieran. Pero la retribución divina es, como les decía a ustedes, la retribución es castigo por la justicia de Dios, justa. Pero la retribución divina también es una forma que involucra también recompensa y bendición. Y no estamos hablando de la prosperidad, pero la retribución de Dios otorga, así mismo como otorga justicia, castigo, da también bendición. Y lo vemos a través de la Escritura. Por ejemplo, en Deuteronomio 11:26 dice el Señor, he aquí yo pongo hoy delante de ti, de vosotros, la bendición y la maldición. Y Él establece sus leyes en el Antiguo Testamento. Bendición para que sigue las leyes de Jehová. Y el 28 dice maldición para los que no obedecen los mandamientos. Y es más, podemos leer Deuteronomio 28, Levítico 26, y ahí van a encontrar todo eso, pero eso es claro. Y es más, si lo queremos ver de otra manera, la obediente respuesta de Abraham a la llamada de Dios resultó en lo que lo convirtió en un mediador, y eso fue de bendición para el pueblo hebreo, y no solamente para el pueblo hebreo, ni para una nación, sino para el mundo entero. La obediencia de Abraham sirvió para bendición a todos aquellos. Sin embargo, la expulsión del Edén, el diluvio y la multiplicación de lenguas, aquello que vimos en la Torre de Babel, fue una expresión del castigo de Dios. O sea que sí vemos bendición y vemos castigo. Y lo vemos en otras partes. Hay que entender también
y tengo que ser claro en esto, que no todas las veces que el Señor manda castigo a una persona es porque ha hecho algo malo. Porque en la soberanía de Dios Él permite ciertas cosas. Y eso lo vemos claramente en el libro de Job. Cuando Job se lo manifestó a esos famosos 3 amigos de Job que lograron a consolar cuando él estuvo afligido. El libro de Job demuestra precisamente eso, que Dios trae pruebas a las personas y no tiene que ver estrictamente porque ha hecho algo malo. Y tampoco, no siempre Él va a premiar al que hace algo bueno. Tenemos que establecer eso, pero a través de la Escritura también vemos cómo vemos la bendición de Dios. En el Nuevo Testamento también. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y continúa diciendo en el versículo 8 de Gálatas 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, castigo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna, bendición. Pablo les pedía a los filipenses unidad, que se mantuvieran firmes en medio de aquellos que se les oponían, y él les pedía firmeza ante estas circunstancias. Es lo que él dice en Filipenses 1:28. En nada intimidados por los que se oponen. Y aquí viene la retribución o castigo. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para los malos. Más para vosotros, los que obedecen, de salvación, la bendición de Dios. Lo vemos por ambas partes. En el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, el estándar, y aquí es donde está el punto clave, el estándar para la recompensa y el castigo sigue siendo el carácter de Cristo. Revelado especialmente en esa justicia que se llevó a cabo a través de su vida, muerte y resurrección. Ahí es donde está ese estándar para la recompensa. Cristo es el estándar por el cual Dios va a premiar y Dios va a castigar. Ese es el estándar. Lo vemos claramente, y así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios va a juzgar a la humanidad. Cristo es el que va a condenar, y Cristo es el que los que estén con Él van a ser salvos o van a caminar con Él. Ya, obviamente, los que estén en Cristo son salvos. Entonces ahí vemos el castigo, la retribución por el pecado, y vemos la bendición, que es la vida eterna. Es lo que dice la Escritura en Romanos 2:16, uno de los versículos más hermosos que existen en la Escritura. Dice, en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme al estándar de Cristo. Y dice, conforme a mi Evangelio, el Evangelio que Pablo predicaba. ¿Y el Evangelio qué es? Aquello que Dios hizo a través de Jesucristo al restituirnos en ese sacrificio sustitutivo. Cristo tomando nuestro lugar en la cruz por nuestro pecado y Él otorgándonos su justicia. De esa es la única manera que podemos ser aceptos al Padre. O sea, que aquellos que están en Cristo recibirán bendición, y aquellos que no están en Cristo van a recibir un castigo eterno. Ese es el Evangelio. Es la Escritura. Es por eso que Juan 3:36 es uno de los versículos más específicos en cuanto a la bendición y al castigo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, vida eterna, bendición, y la ira de Dios, condenación para los que no creen. Esta es la parte de la justicia de Dios que vemos claramente vista en estos versículos. Vamos al punto número 3. La esperanza en la venida de Cristo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron.
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El testimonio del Evangelio fue creído por aquellos tesalonicenses. Y entonces, por aquella razón, van a ser retribuidos. Van a recibir aquella glorificación. Esa es una de las promesas del Evangelio. La glorificación cuando el Señor venga o cuando partamos de este mundo, si es que Él no viene antes. Esa es la promesa. Pablo se los había predicado anteriormente. La promesa de ello. Y es eso lo que hacemos claro siempre. Aquellas personas que tal vez muchas veces visitan la iglesia, pero que lo hacen simplemente por una tradición, por un compromiso, por algo que ya se acostumbraron a hacer los domingos. Y verdaderamente no están aferrados, no solamente a esa verdad de lo que es el Evangelio, que su pecado ha sido puesto en Cristo, y como tal, ya no deben caminar en Él. Personas que están de acuerdo en esto, tienen la esperanza de ser glorificados con el Señor. Pero aquellos, vuelvo y repito, que lo hacen por una costumbre, por una tradición, y no entienden o no han venido verdaderamente a Cristo, caminando en Él, amándolo, obedeciendo sus verdades, esta es aquella exclusión que va a existir. Y es algo que nos pone la piel de gallina. Porque cuántos de que los que estamos aquí tenemos conocidos, tenemos familiares, parientes cercanos, que no están en la verdad. Y el clamor nuestro siempre al Señor es porque sus oídos puedan ser abiertos, la verdad del Evangelio pueda llegar a su corazón y puedan venir de rodillas a Cristo. Oramos por nuestros hijos, como enseñábamos en este miércoles. Predicarles la verdad del Evangelio para que ellos también reconozcan aún en su vida infantil, en lo diminutos que son, en lo bebitos que son, reconocer que son pecadores. Y que así cargaditos, tan lindos que los vemos con su pañalcito, son unas bolitas de pecadores también. Hay que enseñar el Evangelio. Es la única manera por la cual el hombre puede ser salvo. Y Pablo les había predicado anteriormente a aquellos tesalonicenses que se alentaran mutuamente con aquella esperanza de la venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza de la segunda venida de Cristo. 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. 18, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Muchas veces en medio de las tribulaciones, los tesalonicenses que habían demostrado esa fe en medio de aquellas circunstancias, estaban decayendo, se estaban desanimando. Y por eso que Pablo les hacía énfasis en aquella esperanza de la venida del Señor Jesucristo. Aquel momento, en aquel rapto, en que seremos levantados con el Señor. Eso es lo que esperamos todos. Esa es la esperanza nuestra. Y qué bueno que pudiéramos estar nosotros con vida para ver eso. Yo me lo imagino a veces. ¡Wow! Estar nosotros aquí y empezar a desaparecer el uno al otro. Y no es ficción, porque la Escritura misma lo dice. Lucas 17:34, el mismo Señor Jesucristo, hablando del arrebatamiento, Él dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¡Wow! Esto es algo que si nosotros tenemos esa esperanza, aún en medio de las circunstancias por las cuales podemos estar atravesando, es algo que nos llena de esa admiración, de ese deseo, de esa esperanza. Pero a la misma vez, esto nos llena de dolor por nuestros seres queridos. ¿Qué tal si yo estés en un lugar, el Señor me lleve y una de mis hijas se quede? Que el esposo se vaya o la esposa se vaya y la pareja quede.
Eso es algo que es doloroso. Que en un lugar empiezan a mirarse los unos a los otros y ya muchos se fueron, como lo vemos en un video que han sacado. Y los otros ahí arrepentidos, pero ya no hay forma, ya no hay tiempo, no hay esperanza. El Evangelio es la única esperanza, mientras haya vida y haya tiempo. O sea, que la razón del apóstol Pablo escribir esta carta, y ese es el punto principal, que la iglesia se había mantenido firme hasta cierto punto, pero se había debilitado. Y esto nos enseña que aún en nuestra firmeza, en nuestro deseo de amar a Cristo, aún en medio de las dificultades, circunstancias de la enfermedad, van a llegar momentos en que nos debilitemos, en que vamos a decaer. Esto nos lo demuestra. Pero lo que necesitamos es fortaleza del Señor. Necesitamos pedirle más a Él por fortaleza, que nos dé aquella convicción de que somos peregrinos en esta tierra, aquella convicción de que somos ciudadanos del cielo, aquella convicción de que cualquiera sea nuestra situación aquí, como dice la Escritura, no es nada comparable con la gloria que habrá de venir cuando estemos junto al Señor. En aquel lugar donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, donde todas las cosas son hechas nuevas. Esa es la gran esperanza, y es en eso que nos basamos nosotros. Entonces, el problema surgió en los tesalonicenses, que se creó una falsa doctrina. Había llegado información de que la venida del Señor estaba cerca. Pablo les escribe inclusive porque algunos pensaron que eso era un escrito que Pablo había enviado acerca de ello. Entonces, ¿qué empezó la gente? Y eso es algo que debiéramos preguntarnos nosotros mismos. Si el Señor, nosotros supiéramos que el Señor va a venir cualquier día, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Yo recuerdo lo que sucedió hace un tiempo con un predicador americano que se llamaba Harold Camping, que él dijo que la venida del Señor iba a ser en mayo 21 del 2011. La gente empezó a sacar el dinero del banco, la gente empezó a irse de viaje, la gente empezó a venderlo todo, la gente empezó a hacer cuanta cosa podía hacer, yo no sé qué más habría hecho la gente, porque ya el Señor venía y se iba a acabar todo. Unos, en vez de acercarse más al Señor y esperarlo en fe, como dice la Escritura, ¿acaso hallará fe el Señor cuando venga nuevamente? No, otros se dedicaron a la gran vida, dijeron, no, vamos a aprovechar porque si el mundo se va a acabar, pues hagamos hasta lo que no hemos hecho antes. Y eso estaba pasando con los tesalonicenses. Los tesalonicenses se volvieron ociosos, dijeron, no, pues ya como el Señor viene, pues despreocupemos, ya no trabajemos, quedámonos ociosos, tranquilos, pues ya el Señor viene. Y aquí es donde les escribe el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Aquí es donde él les está reconviniendo porque por la información que ellos habían recibido acerca de la venida del Señor. Él les dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Oiga, la convicción que nosotros podamos tener en Cristo, que no se cambie. Ni os conturbéis, o sea, se alboroten de espíritu, se desesperen. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Es lo que le está recomendando el apóstol Pablo. Había llegado una carta, esa carta no la escribimos nosotros. Aún si fuera nuestra, no tienen por qué ponerse así. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Muchos se alborotaron, otros se pusieron en que no sabían qué hacer. Entonces, en 2 de Tesalonicenses 3:11 dice el apóstol Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Ya no andaban en esa firmeza que deberían andar dentro del Evangelio. Ya no andaban. Dice, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Ya se alborotaron, ya no siguieron en esa firmeza por la cual el apóstol Pablo los había elogiado anteriormente. Entonces, por esa razón había unos que no estaban trabajando. Y el apóstol Pablo los confronta y les dice, 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
y a los otros que no se cansen de hacer el bien. Ya la gente dijo, no, ya viene el Señor, ya que olvidémonos de hacer el bien, no trabajemos, nos vamos a meternos en las otras casas y vamos a ver qué hacemos, pero ya llegó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros y nos pone a reflexionar a nosotros. ¿En qué condiciones estamos viviendo actualmente? ¿Y cuál sería la reacción nuestra si nos dijeran el Señor viene en una semana? ¿Nos limpiaríamos aún más? ¿O diríamos, bueno, ya el Señor viene, ya pues hagamos lo que ya se hizo, no hemos hecho porque, como dicen popularmente muchas personas, dicen, bueno, pues ya viene el final, pues hagamos y acabemos con todo. Pablo quiere que los tesalonicenses estén seguros que en el último día, cuando venga el Señor, ellos van a ser reivindicados. Que se vuelvan a juntar como ellos sean. Y ora con esa confianza. Él les dice, 2 Tesalonicenses 1:10, cuando venga, o sea Jesús, en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado a todos los que creyeron, por cuanto creyeron en el testimonio que ha sido creído entre vosotros. ¿Cuántos estamos preparados para la venida del Señor? Punto número 4. La oración de Pablo. 2 Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. 12. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo aquí hace dos peticiones. Primero, él ora para que Dios considere a los tesalonicenses dignos del llamamiento, o sea, del llamado que Dios les ha hecho a ellos. Pablo ora para que cuando el Señor venga, los encuentre a ellos dignos del llamamiento que el Señor les ha hecho. Por eso repito, dignos de esa salvación que poseen y que sean considerados dignos como cristianos. Esa es una de las peticiones por las que Pablo ora. Y él aquí no está diciendo que Dios los haga dignos para ser llamados, no, porque lo que él ora es para que ahora que tú eres salvo, vivas como tal. O sea que la expresión del apóstol Pablo para estas gentes es, vivan como cristianos. Que si Dios viene los considere dignos a ustedes de ese llamado que les ha hecho. ¿Ustedes se consideran hijos de Dios? ¿Ustedes se consideran personas que han sido lavadas por la sangre de Cristo? ¿Ustedes se consideran que Dios a través de Cristo ha limpiado sus pecados? Vivan como tal. Vivan como tal. Si acaso, o si fueron lavados por tal pecado, mentira, ¿por qué se miente ahora entonces? Si hemos sido lavados de la pornografía, ¿por qué insisten en ver pornografía? Si han sido limpiados de la desobediencia, ¿por qué siguen desobedientes? Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Vivan dignos de representantes de ser cristianos. No alboroten ni se muestren como si no fueran cristianos. Vivan el cristianismo. Representen a Cristo en sus vidas. Esa es la primera petición. ¿Qué significa ser dignos de ser cristianos entonces? Que seamos dignos ante Dios de que por el sacrificio que Él hizo de limpiarnos nuestros pecados. Ser dignos de ser llamados hijos de Dios y hermanos de Jesucristo. Que si nosotros decimos que somos hijos de Dios y hermanos de Jesucristo, si estamos haciendo algo malo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manchar el nombre de Dios y de Cristo. Hay que vivir dignos de ese llamado. Dignos de acercarnos al Dios supremo en esa santidad que Él se merece. Dignos de ser el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ser dignos de eso. Que si el Señor viene nos encuentre dignos de Él, de ese llamamiento que Él nos ha hecho. Efesios 4:1, dice el apóstol Pablo hablando, dice, yo pues preso en el Señor, porque esta era una oración constante del apóstol Pablo.
Os ruego que os andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Y él lo explica. ¿Por qué? 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es una manera de mostrarnos nosotros de que somos dignos del llamamiento que nos ha hecho el Señor. Teniendo amor con los hermanos, teniendo paciencia con ellos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu Santo. Esas personas que dicen, yo no quiero ir a la iglesia por esta u otra razón. No quieren ser parte de esa unidad. Quieren vivir apartados. Quieren vivir solitarios. Y nosotros como cuerpo de Cristo, ¿por qué nos congregamos nosotros? Eso es lo que mucha gente dice, no, a mí no me gustan las multitudes, a mí no me gusta que me estén orando, yo solo puedo hacerlo. Yo escucho la palabra, yo escucho prédicas. Entonces, le decía yo a alguien en esta semana que me decía lo mismo, dice, nosotros somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo se conforma de sus miembros. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, la cabeza es Cristo. Nosotros nos congregamos porque si somos una iglesia y somos un cuerpo, el cuerpo solo no se mueve, un brazo no se mueve solo, un pie no se mueve solo, un brazo o un ojo no se mueve solo. Entonces, juntos le damos la función al cuerpo. Y esa es la razón por la que nos congregamos. ¿Por qué? Porque encontramos apoyo en nuestros hermanos, encontramos un consejo, encontramos oración, encontramos ayuda mutua, encontramos amistad. Encontramos enseñanza más cercana de la Escritura. Aprendemos más del Señor. Entonces esa es la razón por la que nos congregamos. Y no solamente eso, que vamos a conocer más al Señor. A través de la palabra, la exposición de la palabra. Solos se puede aprender. Yo no estoy diciendo que no. Pero va a vivir en un egoísmo. Centrado simplemente en él mismo. Sin importarle los demás. Aquel que diga que no le gustan los cristianos o que no le gusta mucho convivir con cristianos, es una persona que verdaderamente no puede llamarse hija de Dios, porque está rechazando a una parte que es del cuerpo. Esa es la razón por la que nos congregamos, esa es la razón de la insistencia en estar como familia, como grupo, como unidad. Y el apóstol Pablo continúa diciendo aquí en estos versículos más adelante acerca de cuál es esa representación o esa visión o esa imagen por la cual nosotros somos dignos del llamado de Cristo, del llamado que Dios nos ha hecho. Y él lo dice más adelante, él dice que nos revistamos del nuevo hombre a partir del versículo 24 de Efesios 4, dice que no mintamos, que si nos airamos no pequemos, ya no podemos disgustar, pero no vamos a ofender a otra persona. Él dice también, el que robaba ya no lo haga más, sino que trabaje. Y él dice, toda palabra corrompida sea quitada de su boca. Y que toda amargura y enojo que tenga sea quitado. O sea, que estas son las evidencias de que una persona es verdaderamente digna del llamado que Dios le ha hecho. O sea, esta es la demostración de que una persona es cristiana o no lo es. En pocas palabras. Entonces, volviendo al texto, ¿cómo Dios nos hace dignos de su llamamiento? Segunda de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios sostenga, o sea, nos considere por dignos de su llamamiento. Y esto, tenemos que ser claros que esto es un acto de Dios, por el cual Él nos hace ser llamados hijos. Nosotros somos llamados hijos porque Dios en su voluntad quiso que nosotros viniéramos a Él. Esa es la razón por la que nosotros somos llamados hijos. ¿Y cómo nosotros demostramos que somos hijos? Por medio del sufrimiento. Ese es el énfasis de esta carta. Por medio del sufrimiento. Por medio del sufrimiento. Dios se glorifica a través de nosotros por medio del sufrimiento. Le damos gloria a Dios en el sufrimiento. Nosotros glorificamos a Dios también en medio de nuestra aflicción, cuando nuestros hijos nos ven a nosotros, en esas circunstancias en que en vez de quejarnos por lo que estamos pasando, estamos glorificando a Dios, a través de lo que mostramos a los otros. Mostramos gloria a Dios
por lo que Él absolutamente ha hecho. En otras palabras, la salvación no tiene costo, porque eso es un regalo de Dios. Todo lo hizo Jesucristo. Pero si nosotros lo pusiéramos de otra manera, el sufrimiento es prácticamente una compensación por lo que nosotros fuimos salvos. Suena como que si estuviéramos pagándole a Dios por lo que Él hizo. No. Eso prácticamente es como una manera de manifestarle nosotros al Señor la salvación que nos ha dado, el sufrimiento. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes por el Señor y nos gloriamos en esa esperanza. Qué lindo, todo lo tenemos. Pero ¿qué continúa diciendo? 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. O sea que en medio de las aflicciones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, y esa es la evidencia de que nosotros vamos a soportar la aflicción o el sufrimiento con gozo. Nos gloriamos en las tribulaciones. Le damos gloria a Dios en las tribulaciones. Esa es la enseñanza que el apóstol Pablo muestra aquí. Y la razón por la que soportamos el sufrimiento es porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Esa es la verdad. Y la oración de Pablo es para que los cristianos vivan por lo que son como cristianos en medio del sufrimiento. Vivir agradecidos en el sufrimiento. Vivir dignamente como cristiano. Y aquí todos tenemos que hacernos una pregunta. Cuando estamos pasando por aflicción, cuando estamos siendo abatidos, cuando estamos pasando por ciertos padecimientos que a veces parecieran que no tuvieran fin, le damos gracias a Dios por ello. Le damos gloria a Dios por ello. Porque hay decaimiento, desfallecemos. Segunda petición que el apóstol Pablo hace en esa oración. Él ora para que Dios con su poder cumpla todo propósito en los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 1:11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y aquí viene el punto, y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios puede cumplir su propósito en nosotros. Para que Dios cumpla su propósito en nosotros y que nosotros lo llevemos a cabo, motivados por nuestra fe y por el amor en Cristo. O sea, Dios da el poder, pero nosotros nos esforzamos por hacerlo. Es ahí donde prima siempre la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios nos da el poder, pero nosotros tenemos que esforzarnos en aquello. Siempre tiene que ser así. Tenemos que esforzarnos por hacerlo, y no es fácil, pero la Escritura lo dice claramente. Es por eso que Filipenses 2:12, hablando de este poder que da Dios y el esfuerzo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer, pero está en nosotros llevar a cabo el hacer. O sea que aquí se asume que como somos cristianos debemos tener nosotros todos buenas intenciones de seguir a Dios, de honrarlo a Él, de glorificarlo a Él, y muchos la tenemos. Muchos tenemos esas intenciones, inclusive, y pensamos nosotros, uy, si a mí me pasa algo, no, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que glorificar al Señor. Muchos la estarán pasando y tendrán situaciones difíciles. Pero lo que está diciendo el apóstol aquí es, la oración de él, es que Dios con su poder
los haga llevar a cabo esas intenciones que ellos tienen. Porque no solamente se basa en buenas intenciones, es que esos buenos deseos se conviertan en acciones. Eso es por lo que el apóstol Pablo está orando. Que esos buenos deseos se conviertan en acciones. Porque muchas veces nosotros deseamos muchas cosas. Queremos hacer muchas cosas. Decimos y estamos orando y estamos en la iglesia y decimos, wow, sí, voy a hacer esto, voy a hacerlo. Se nos olvida y tenemos las buenas intenciones, pero no se llevan a cabo. Es por eso que el apóstol Juan dice claramente en 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Pongamos en acción esos buenos deseos. Glorifiquemos a Dios con nuestras acciones. Porque muchas veces somos nada más de palabra, pero no en acciones. Y Pablo asume que como cristianos tenemos esos buenos deseos. Y es lo que decimos, todos los tenemos. Pero ¿qué tal si ponemos en práctica circunstancias como, por ejemplo, estudiar más la palabra, orar más? De esas intenciones que salimos a veces como, wow, llenos de ese gozo, de esa pasión por lo que hemos escuchado. Y llegamos a la casa, salimos de aquí, ya se descarga la Biblia en la mesa y hasta ahí llegaron esa emoción y esos buenos deseos. Preocuparnos que esos deseos que tenemos, yo quisiera estudiar este año, póngalo en práctica. Que yo quiero salir a predicar a mi vecindario, póngalo en práctica. Que yo quiero evangelizar, que yo quiero hacer esto, lo otro, póngalo en práctica. Que queremos ir a los hospitales, pongámoslo en práctica. Eso tenemos que llevarlo a cabo, porque si se quedan en buenos deseos no van a dar ningún fruto. Y tenemos un excelente grupo de maestros que están enseñando a los niños. La verdad, le damos gloria a Dios por ellos. Maestros que se esfuerzan, que es un deseo inmenso de enseñar, un gozo por hacerlo. Y muchos de ellos lo han puesto en práctica. Habrán otros hermanos o hermanas que quisieran hacerlo y tienen ese deseo. Pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica. Es por lo que Pablo ora. Y el propósito también de lo que Pablo ora también aquí es que Dios cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. O sea, que no solo haya un buen grupo de personas con buenas intenciones, sino que se lleve a cabo esto. Y entonces nos preguntamos nosotros que estamos aquí reunidos, ¿cuáles son esos buenos deseos que podemos tener y que han pasado semanas, han pasado meses y han pasado años y que no hemos llevado a cabo? Nos quedamos simplemente en buenas intenciones y transcurren los años y ahí mismo seguimos en la misma condición. El propósito de esta oración, dijimos que Pablo hace dos peticiones, pero el propósito de esta misma oración tiene dos partes. Segunda de Tesalonicenses 1:12, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, en nosotros, en cada uno de nosotros. Y hay una posibilidad que al orar de esta manera, el propósito sea para que nosotros seamos más espirituales. Pudiera ser tal vez, no lo decimos, pero ese deseo está en nuestro corazón. ¿Cómo? Pues que sí, que el Señor nos sea glorificado en nosotros, que nosotros podamos ver la gloria de Dios en que seamos más espirituales, en que oremos más, en que hagamos esto, en que hagamos lo otro. Y muchas veces hay un interés por tener esa reputación de espirituales. Existe. Y en lugar de serlo, hay personas que quisieran, wow, Dios, dame la capacidad para poder dirigirme con denuedo al público, cuando salgo a las calles, cuando me encuentro gente y no puedo como exponer el evangelio, dame el denuedo. Pero muchas veces hay personas que sí reciben ese denuedo y ya se creen que son tremendos oradores, que solamente ellos pueden desempeñar un papel de esa calidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa gloria que están pidiendo que Dios se manifieste en cada uno de ellos se lleva a un extremo
y ya se vuelve de una manera que se cree en lo máximo. Y ahí es donde está la situación, se va a un extremo. Pero en este versículo se borran todos los intereses personales. Pablo ora no para que la iglesia de Tesalónica sea aplaudida. Él no ora para que Pablo sea aplaudido por haber fundado esa iglesia. No. Lo que él ora es para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Y nosotros somos de cierta manera presumidos. Nosotros nos creemos el centro del universo cuando nuestro enfoque no está en Jesús. Solamente esta manera de pensar va a cambiar cuando entendamos quién es Jesús. Que nuestro enfoque en la manera en que decimos, Dios, muestra tu gloria aquí, en este lugar, en nuestra iglesia. Glorifícate aquí. Glorifícate, Señor, en esta situación, en esta enfermedad. Muchas veces la pedimos y somos de una manera personalizados, la queremos para nuestro propio beneficio y no para la gloria de Dios. Esa es la primera parte. Y entonces, ¿cómo vemos la otra parte? Versículo 2, 2 Tesalonicenses 1:12, dice que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y vosotros en Él. O sea, que nosotros le demos gloria a Dios. O sea, que de la manera en que nosotros nos glorificamos en Él, desde luego esto no es exactamente recíproco. Que nosotros glorificamos a Dios y Él nos va a glorificar a nosotros. Esto no funciona de esa manera. Lo que quiere decir aquí no es que yo actúe de una manera para glorificarlo a Él y Dios actúe de cierta manera para glorificarme a mí. Porque qué chévere sería eso, ¿verdad? Yo hago tantos méritos para glorificar a Dios y yo me voy a quedar esperando, estoy esperando que Dios se glorifique en mí. Eso no funciona así. No es de esa manera que funciona. ¿Cómo la Escritura muestra la glorificación de los creyentes? Romanos 8:30. Él lo dice claramente. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Esta es la esperanza que tenemos nosotros. En el final del tiempo, cuando estemos con el Señor. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Cuando estemos en la presencia del Señor. Pero, mientras estemos nosotros aquí en la tierra, somos más glorificados para parecernos a Cristo. Y esto suena como un poco confuso. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra, somos glorificados para parecernos a Cristo. Y vamos a verlo cómo lo dice la Escritura. Romanos 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y aquí cabe la oportunidad de explicar cómo es esto. O sea, que nosotros nos alistamos para esa gran transformación final, donde estaremos en la presencia del Señor. Pero, mientras tanto, lo que está diciendo la Escritura es, en el sentido en que estamos aquí, hay una forma en que Jesús nos regresa a nosotros la gloria. Y no en el hecho de que nos va a alabar o nos va a aplaudir o nos va a decir, wow, tú has hecho un tremendo trabajo para mí. No. Cuando nos parecemos a Cristo, cuando la imagen de nosotros es vista reflejando a Cristo. Dice, cuando nosotros nos miramos en un espejo, si nosotros nos paramos en un espejo y yo me miro, yo me voy a ver a mí mismo. Pero si yo en ese espejo estoy viendo a Cristo en mí, cada día voy a glorificar más a Cristo. Entonces, esa es la transformación en que a medida que yo me estoy viendo como en un espejo, que me estoy pareciendo más a Cristo, no solo por lo que yo pueda decir, sino por el testimonio de los demás, por aquella verdadera expresión o manifestación de otros que están a nuestro alrededor y dicen, wow, mira esta persona cómo Dios lo ha cambiado, cómo lo ha transformado. Está reflejando esa imagen que Cristo tiene en él. Entonces de esa manera pasamos al siguiente paso y somos transformados de gloria en gloria. En esa gloria en que cada vez
caminamos más en santidad, en perfección hacia la imagen de Cristo. Esa es la glorificación que verdaderamente nosotros recibimos. No es que Dios nos va a aplaudir y nos va a poner en un pedestal o nos va a mandar a hacer un trofeo por aquellas cosas que podamos hacer para Él. No, la manera en que nosotros, o Dios nos glorifica a nosotros, en que por su gracia podamos caminar cada día más a la imagen de Él. Esa es la manera en que nosotros glorificamos al Señor. Cuando nos parecemos más a Cristo, entonces vamos de gloria en gloria. Y Dios dice entonces, ¿has aprendido algo del sufrimiento? Porque en esa misma imagen en que nos transformamos a la imagen de Cristo, es el mismo sufrimiento el que nos hace caminar en ese parecernos a Él. Y si Dios dice, bueno, ¿te ha servido ese sufrimiento que te he dado? Pues tal vez no, te voy a mandar una dosis más de sufrimiento. Sí, pudiera extenderse un poco más esta vez. Pero entonces, ¿qué diría el Señor? Pero esta vez serás mejor, serás más fiel, estarás más apegado a mí, me amarás más, orarás más hacia mí, te comunicarás más conmigo, desearás más estar a solas conmigo. Podré ver ese reflejo de Cristo en tu vida. Esa es la verdadera causa por la cual el sufrimiento es algo por lo cual debemos darle gracias al Señor. Ser agradecidos en medio del sufrimiento al Señor. Y la oración de Pablo por los tesalonicenses anticipa el propósito en el llamado de Dios. Y es curioso que Pablo no oró para que Dios eliminara la aflicción y la persecución que los tesalonicenses tenían. Él no oró por eso. Él no oró para que, Señor, liviánale aquella presión que tienen o el sufrimiento que tienen. No. Él oró y pidió que les mantuviera dignos del llamado en medio de esa prueba. Esa es la oración constante. Señor, manténme firme, digno de tu llamado, digno de ser cristiano. En esta situación que, de verdad, puede ser dolorosa, puede ser que afecte y nos haga padecer muchas veces. Pero Señor, manténme firme en este sufrimiento, manténme digno de ser llamado hijo tuyo, manténme digno de que Cristo pagó por mí en la cruz. Manténme digno por todo aquello que tú, Señor, a través no solamente de la salvación, de declararme justo, no solamente por eso, por aquel camino que me das de santificación, por el regalo del Espíritu Santo, por aquella promesa de esperanza, de vida eterna que compartiremos al lado tuyo, hazme digno de ello. Es lo que ora Pablo. Y aquí está el reto, que nunca pudiéramos imaginar que vamos a aprender. Que gradualmente somos transformados de gloria en gloria y victoria en victoria, en sufrimiento y en libertad. Hasta el final, cuando termine todo. Y eso será un paso más en aquella glorificación. Un paso más hacia adelante en aquella glorificación. Entonces estaremos completos en Él y nosotros también seremos glorificados. Es eso lo que Pablo dice, 2 Tesalonicenses 1:12, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Pero Él termina diciendo aquí, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, que en el último día seremos glorificados, Él será glorificado en nosotros. Aquí es donde viene la claridad de esto. En el último día Dios será glorificado en nosotros, por lo que nosotros nos hemos convertido por su gracia. Él será glorificado en nosotros por lo que nosotros nos hayamos convertido por su gracia. Y segundo, nosotros lo glorificamos a Él por lo que Él ha hecho de nosotros. O sea que prácticamente la función es totalmente de Él, pero nosotros la llevamos a cabo. ¿Sí quedó claro eso, verdad? Finalmente entonces, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esto no es de acuerdo a la brillantez nuestra.
Esto no es de acuerdo a esa fuerza que nosotros tenemos y ese aguante para el dolor. Eso no es de acuerdo a la brillantez que podamos tener, ni aquello que nosotros podamos representar como iglesia. No, esto es de acuerdo a la gracia de Dios, de acuerdo a la gracia del Señor Jesucristo, es lo que dice el versículo. Y cuando nosotros vinimos a Cristo, nosotros claramente entendimos que nosotros no tuvimos nada que ver. Eso fue un regalo de Dios, eso lo tenemos claro cada uno de nosotros. Esa es parte de ser cristianos, entender que nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Pero aprendemos una y otra vez que nosotros decimos o hacemos lo que trae a Dios gloria, y no es más que el trabajo de Dios en nuestra vida, y lo llevamos a cabo por fe. Siempre tenemos que reconocer eso. Entonces, es conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ya terminando, ¿por qué cosas agradecemos nosotros a Dios? Oremos por desear la venida del Señor Jesucristo. Oremos para que deseemos de todo corazón, con ansia, aquella consumación final en la que estaremos en la presencia del Señor. Oremos porque traigamos gloria a Cristo en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros representamos, en aquellos momentos de alegría, en aquellos momentos de aflicción. Vivamos para que glorifiquemos al Señor y démosle gracias siempre a Él en medio de la aflicción. Amén. Vamos a orar entonces. Bendito Dios Todopoderoso, Señor de toda gloria. Tuyo eres, tuyo es el poder, Señor. Tuyo es la majestad, tuya es la gloria, Señor. Estamos aquí, oh Dios, como congregación, como hermanos, reconociendo que muchas veces atravesamos por circunstancias que nos producen dolor, nos producen aflicción, nos derrotan, nos tiran al piso, Señor. Y que muchas veces nos desanimamos, Señor. Aún teniendo aquel conocimiento y aquella convicción de quién tú eres, Señor, lo que has hecho por nosotros, por la esperanza que tenemos en la glorificación, por todas aquellas promesas de vida eterna en un cielo nuevo y nueva tierra. Pero aún así, Señor, perdemos fuerza, nos debilitamos, Señor. Pedimos tu poder, Señor, pedimos tu gracia, pedimos tu fuerza, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé ese avivamiento, que nos haga volar como las águilas en medio de las dificultades, Señor.